Buenas noches. Bueno, yo voy a continuar para terminar la sesión del tema del cáncer de ovario. Me va a tocar hablar acerca del mantenimiento y la recurrencia en el cáncer de ovario. Yo soy del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y bueno, primero vamos a hablar del mantenimiento. Ya nos comentaba el doctor Núñez la historia natural de esta enfermedad. Las pacientes van a recurrir, ya sea por el estadio inicial que presentaban las pacientes, la citorreducción realizada, el tratamiento recibido. La historia natural de estas pacientes va a ser la recurrencia, por lo cual se tiene que tratar de tener algunas terapias que nos haga evitar esta recurrencia de la enfermedad o disminuirla. Lo que se busca es eliminar los remanentes neoplásicos, la angiogénesis tumoral, el control inmunológico y inhibir la señalización del recambio celular. Para empezar, el mantenimiento, sabemos mucho ahorita acerca de las nuevas moléculas, pero el mantenimiento viene ya de años atrás. Se trató de encontrar un tratamiento que pudiera hacer una disminución en la recurrencia de las pacientes. Hay un estudio de Cochrane donde un metaanálisis analizó si la quimioterapia tenía un beneficio como mantenimiento. En la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global, la quimioterapia no demostró un beneficio en las pacientes. Con estos resultados, se trató de buscar algo, innovar en el tratamiento y se trató de encontrar algunas moléculas que nos permitieran que estas pacientes recurrieran menos. Las guías NCCN tienen dos consideraciones. Una es lo que es los inhibidores de PARP, que son lo que vamos a tratar ahorita, y lo que son los antiangiogénicos. Vamos a empezar con bevacizumab. Bevacizumab se diseñó con la teoría de que estos pacientes tenían un aumento en la microvasculatura, en la densidad de la microvasculatura tumoral. Se trató previamente en estudios fase 2 de ver el valor del bevacizumab en estos pacientes. Tenemos dos estudios fase 3 que nos van a aportar más datos para saber si es un tratamiento efectivo, el GOG-218 y el estudio ICON-7. El estudio GOG-218 utilizaba una dosis de 15 miligramos y tenía una duración de tratamiento de 15 meses. El ICON-7, 7.5 miligramos y una duración de 12 meses. El estudio GOG-218 es un estudio donde se aleatorizó a 3 brazos, uno donde recibía quimioterapia estándar, el segundo brazo tenía una quimioterapia concurrente solamente con la quimioterapia y el tercer brazo tenía un tratamiento con bevacizumab extendido por 16 ciclos. Estos pacientes tenían una enfermedad residual ya sea en estadios 3 o en estadios 4 y el objetivo principal del estudio era la sobrevida global. Posteriormente se hizo una enmienda y se llevó a sobrevida libre de progresión de la enfermedad. El GOG-218 lo que El GOG-218 lo que nos menciona es un aumento en la sobrevida libre de progresión de 14 meses contra 10.4 meses. En la sobrevida global no se encontró una diferencia estadística, lo que sí en el subgrupo de pacientes que tenían un estadio clínico 4 se encontró un aumento en el beneficio del tratamiento. Se hace un análisis post-hoc de este estudio en el que las pacientes que tenían ascitis sí tenían un beneficio de dar el tratamiento con bevacizumab, tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. En la ICON-7, 2 brazos solamente, se compara el uso de mantenimiento hasta 18 ciclos de bevacizumab y se iniciaba en el segundo ciclo, sobre todo porque eran pacientes que venían de la citorreducción para evitar complicaciones. En la diferencia en comparación con el GOG-218, tenemos pacientes desde el estadio 1 o 2A de alto riesgo y pacientes avanzadas, estadios 2B a estadio 4. El objetivo principal del estudio era la sobrevida libre de progresión y tenían un análisis conjunto de la sobrevida global. En los resultados del ICON-7 se observa un aumento en la sobrevida libre de progresión de 17.4 meses a 19.8 meses. En la sobrevida se encontró un subgrupo de pacientes que tenían un mayor beneficio del utilizar bevacizumab y este subgrupo se menciona como un subgrupo de pacientes de alto riesgo. Son las pacientes con estadios 3 subóptimas, todos los pacientes con estadio 4 y las pacientes inoperables. En este subgrupo de pacientes, a pesar de que la sobrevida global en el total de la población no había un beneficio, sí hay un aumento tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión, con una diferencia de 39 contra 34.5 meses.
Todos sabemos la toxicidad del bevacizumab, a veces en algunos centros por esta toxicidad puede limitar el uso del tratamiento, pero es importante mencionar que en los estudios la toxicidad más importante se consideró la hipertensión y la proteinuria. La hipertensión llegó hasta un 9.9% y la proteinuria llegó a ser hasta de un 10.9%. Ambas toxicidades bien manejables si se consideran. ¿Cuánto vamos a dejar el tratamiento a las pacientes? El ICON 7 y el GOG-218 ya nos mencionaban que se podía llevar hasta la progresión de la enfermedad. Existe este estudio que es el estudio fase 3B, que es el estudio ROSIA, en el cual se hizo un análisis extendido y se vio que el bevacizumab se podía llevar hasta 15 meses en un 53% de las pacientes y hasta 24 meses en un 30% aproximadamente, con una sobrevida libre de progresión de 25.5 meses. Además, parte de este análisis, solamente pocas pacientes tuvieron que suspender el uso de bevacizumab por la toxicidad presentada. Actualmente está corriendo este estudio en el cual vamos a poder tener un mejor dato para saber cuál va a ser la duración del tratamiento. Se le autorizará a 30 meses versus 15 meses. ¿Hay cabida de los inhibidores de PARP en el mantenimiento? Y la respuesta es sí. Sabemos que los inhibidores de PARP el PARP es un mecanismo de reparación de DNA cuando hay una lesión en una sola cadena del DNA. El PARP entra y hace la reparación del DNA. Cuando tenemos pacientes con BRCA mutado, lo que vamos a tener es una deficiencia de la recombinación homóloga y el DNA va a tender hacia la muerte. Cuando está en adecuadas condiciones, la célula va a sobrevivir a pesar de estas lesiones. Lo que buscamos es inhibir directamente lo que es el PARP. Este es el estudio solo 1 presentado en el New England el año pasado, a finales del año pasado, en el cual en pacientes que habían alcanzado respuestas completas o respuestas parciales con platino, histología serosa alto grado, se llevó a un mantenimiento con olaparib. El olaparib aquí ya es una dosis de tabletas, los estudios previos venían con una dosis de cápsulas, los pacientes tenían que tomar 16 cápsulas para tener el tratamiento adecuado. Aquí se utiliza ya la dosis de tabletas. El objetivo principal del estudio es la sobrevida libre de progresión y lo que observamos es un aumento en la sobrevida libre de progresión con una mediana no alcanzada en el grupo de olaparib contra 13.8 meses. Se analiza también lo que es el tiempo de la segunda progresión, no alcanzado con olaparib y cuando trae 1.9 meses en el grupo del control. La sobrevida todavía está en resultados inmaduros y está pendiente de los resultados. Actualmente hay un estudio que está corriendo cuál va a ser la mejor terapia de mantenimiento, ya sea bevacizumab o un inhibidor de PARP o la combinación de ambos dos, y entonces va a poder darnos un poquito más de resultados y tener un mejor escenario. ¿Tenemos otras opciones de mantenimiento? La respuesta es sí. Hay algunas de ellas con categoría 2B por la NCCN, es pazopanib, paclitaxel. Obviamente paclitaxel no se considera la toxicidad de aplicarlo 12 meses. ¿Qué vamos a hacer en la recurrencia? Ya platicábamos de que estos pacientes van a recurrir. Lo que tenemos que hacer en la recurrencia, como ya les había contado, va a depender del estadio FIGO, del uso de la neoadyuvancia y de la citorreducción realizada. De un 50 a un 90% estos pacientes van a recurrir, por lo cual vamos a tener diferentes escenarios de la enfermedad y de las cuales vamos a tener que idear nuestro tratamiento. El principal de ellos es el intervalo libre de platino, que ya nos comentaba el doctor Núñez acerca de las diferentes definiciones. Vamos a tener pacientes que vienen con una toxicidad acarreada de los tratamientos, ya sea adyuvantes o no adyuvantes. Vamos a tener pacientes que van a tener un estado funcional alterado y hoy en día podemos decir que tenemos pacientes que van a tener una mutación de BRCA o una deficiencia de la recombinación homóloga, así como una elevación del CA125. ¿Qué sabemos del CA125? El CA125 cuando se eleva, cuando tiene una elevación asintomática, tenemos resultados de este estudio del EORT 55-955, en el cual un tratamiento dirigido específicamente a la elevación de CA125 no hubo un beneficio en sobrevida global de las pacientes, por lo tanto manejar a una paciente con puro marcador de CA125 no es una opción correcta.
Las pacientes platino sensibles, ¿qué es lo que se recomienda? La recomendación es hacer un tratamiento de poliquimioterapia. Ya nos mencionaba un poco el doctor Núñez de cuáles son los diferentes esquemas que tenemos. Tenemos combinaciones de platino con paclitaxel, con gemcitabina y doxorubicina, y hoy en día podemos decir que tenemos los angiogénicos y los inhibidores de PARP. El estudio de carboplatino paclitaxel viene el estudio del pivotal del ICON 4, en el cual se comparó carboplatino cisplatino paclitaxel con la quimioterapia convencional en pacientes con más de 6 meses de recurrencia de la enfermedad. La crítica al estudio es que eran pocos pacientes que habían traído ya el taxano previamente, un 43%. Lo que se observó es un aumento en sobrevida global y un aumento en la sobrevida libre de progresión con la combinación carboplatino-paclitaxel. La combinación carboplatino-gemcitabina se analizó en este estudio, en este ORT, y en el cual se comparó con carboplatino monodroga. En este estudio ya había más pacientes que habían utilizado taxanos. La sobrevida global no hubo una diferencia estadística, pero sí una diferencia estadística en sobrevida libre de progresión, 8.6 contra 5.8 meses. Y también tenemos el estudio Calypso, en el cual se analizó la doxorubicina liposomal agregada al platino, se comparó con la terapia estándar. Es un estudio de no inferioridad, se hizo un análisis con una HR de 1.23 pacientes, la mayoría había recibido un tratamiento con taxano, y en el cual se demostró una superioridad para el grupo de carboplatino doxorubicina pegilada. La sobrevida global fue presentada posteriormente sin un impacto en los pacientes. ¿Tenemos la posibilidad de utilizar los inhibidores de angiogénesis en platinos sensibles? La respuesta es sí. Tenemos 2 medicamentos, bevacizumab y cedarinarib. Vamos a analizar primero lo que es el bevacizumab con el estudio Oceans. El estudio Oceans es un estudio donde se le autorizó a quimioterapia más bevacizumab y mantenimiento con bevacizumab. Eran pacientes que recurrían, tenían más de 6 meses de recurrencia, no tenían que tener una progresión por CA125, y los resultados del estudio fue un aumento en lo que es la sobrevida libre de progresión de 12 meses contra 8.4, un aumento en tasas de respuesta, en la duración de respuesta y respuestas parciales. La sobrevida global no tuvo una diferencia estadística, pero hay que considerar que varios de estos pacientes se llevaron a un crossover, posteriormente a un antiangiogénico. El segundo estudio es el GOG213, en este se aleatorizó y se comparó ya directamente con un tratamiento convencional, carboplatino paclitaxel. Tenían más de 6 meses de recurrencia de la enfermedad, solamente 10% habían tenido un uso de bevacizumab previo, y se aleatorizó también a un grupo que tenía una citorreducción secundaria. Los resultados del GOG213 se ve un aumento en la sobrevida libre de progresión, 13.8 meses comparado contra 10.4. La sobrevida global de manera inicial no tuvo una significancia estadística, después se hizo un ajuste de acuerdo a algunos pacientes que estaban mal aleatorizados y alcanzó una HR de 0.83. Aumento en tasas de respuesta y de respuestas completas. El análisis que se presentó recientemente en el ASCO 2018 acerca de la citorreducción secundaria no demostró un beneficio de realizar citorreducción secundarias. Se puede hacer un re-challenge con bevacizumab. Los estudios previos no habían tenido tantos pacientes con uso de bevacizumab, y en ASCO del año pasado se presenta el mito 16B, en el cual se hizo la comparación con pacientes que habían recibido previamente bevacizumab con los 3 estándares que ya tenemos, carboplatino paclitaxel o gemcitabina o doxorubicina liposomal, y lo que se encontró es un aumento en la sobrevida libre de progresión, 11.8 meses contra 8.8. La sobrevida global no tuvo un impacto. Hay otra opción antiangiogénica, sí la hay, y está el cedarinarib, es un inhibidor del factor del VEGFR del receptor. Este es un estudio que se diseñó para tratar de, igual que como lo hacía el GOG218, se utilizaba cedarinarib concurrente con quimioterapia, y después otro brazo que tenía mantenimiento y concurrente con quimioterapia. Desgraciadamente, la industria farmacéutica que tenía este medicamento limitó la aportación del medicamento, porque en otras neoplasias cedarinarib no había tenido tanto impacto. Se analizó el grupo de quimioterapia contra el grupo con quimioterapia con cedarinarib y mantenimiento, y lo que se encontró es un aumento en la sobrevida libre de progresión con una mediana de 8.7 contra 11 meses. En ASCO 2017 se presentó la sobrevida global, no tenía una relevancia estadística a pesar de las medianas. Los inhibidores de PARP en platino sensible, de aquí vienen los primeros estudios de PARP, fueron antes de los que vimos
vimos en pacientes de primera línea. Tenemos 3 inhibidores de PARP, olaparib, rucaparib y niraparib. El estudio de olaparib es el de los primeros, viene previamente con el estudio 19, donde venían pacientes que habían tomado 16 cápsulas para el tratamiento. En este ya son tabletas, y lo que se buscaba es el objetivo principal era la sobrevida libre de progresión. Eran pacientes de alto grado, serosos, endometriales, y que tenían un BRCA mutado, pacientes que eran sensibles a su último tratamiento con platino. Los resultados son impresionantes, con aumento en la sobrevida libre de progresión y tiempos a segunda progresión no alcanzado la mediana, y tiempo de tratamiento subsecuente igual, con un impacto impresionante para los inhibidores de PARP. Los efectos adversos que ya sabemos de los inhibidores de PARP: anemia grado 3, y hay algunos datos reportados acerca de leucemias mieloides agudas y síndromes mielodisplásicos. Los resultados de sobrevida global aún son inmaduros. El otro inhibidor de PARP que tenemos es el rucaparib. Es un estudio igual, pacientes que fueron con más de 2 líneas de tratamiento, alto grado, serosos, y igual se analizó, se comparó la sobrevida libre de progresión, y lo que se encontró además en el estudio de rucaparib es un beneficio en los pacientes con BRCA mutado, con una mediana de 16.6 contra 5.4, pero en los pacientes que no tenían BRCA mutado, pero que tenían una deficiencia de la recombinación homóloga, hubo un beneficio de 13.8 contra 5.4 meses. En el grupo de intención a tratar, 10.4 contra 5.4. Y por último, el niraparib. El niraparib tiene la característica, igual fueron más de 2 líneas, alto grado, serosos, se analizó la sobrevida libre de progresión, pero el niraparib hizo un análisis acerca de los pacientes que no tenían una mutación de BRCA. Estos pacientes tenían un beneficio por el uso del inhibidor de PARP. En el grupo que mayor se beneficiaba, obviamente los que tenían la mutación, y los pacientes que tenían una deficiencia de la recombinación homóloga también tenían un beneficio. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes platino resistentes? Los pacientes platino resistentes hemos sabido que el tratamiento ideal es un tratamiento con monodroga. Tenemos estas opciones, pero también tenemos la posibilidad de utilizar la angiogénesis. Tenemos inhibidores de angiogénesis. Tenemos bevacizumab, el estudio Aurelia, que se comparó con un tratamiento de monodroga. Podía combinarse con paclitaxel, con doxorubicina liposomal y topotecan. Eran pacientes, no se aceptaban pacientes refractarios y que tenían menos de 2 líneas de tratamiento. La sobrevida libre de progresión, hubo un beneficio en los pacientes, 6.7 meses, y en la sobrevida global no tuvo un impacto. 40% tuvo un crossover y las tasas de respuesta fueron de 30.9. De hecho, el estudio estaba diseñado que si progresaban, iban a bevacizumab para mantenimiento. ¿Qué tenemos en el futuro y qué es lo que estamos esperando? Tenemos una serie de combinaciones impresionantes en las cuales vamos a poder combinar inhibidores de PARP, inmunoterapia, y tenemos también la combinación con angiogénesis. Algunos estudios fase 3 apenas corriendo, tenemos resultados de fase 1B que hay beneficio del uso de inmunoterapia. Hoy en día la única aprobación que tenemos es del estudio Basket, donde pembrolizumab en pacientes que tienen MMR como tumores sólidos. Como conclusiones del mantenimiento, los pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento de bevacizumab de primera línea con beneficio en la sobrevida libre de progresión, mayor beneficio si tienen ascitis o son estadios 4 según GOG 18, los de alto riesgo, que son los 3 subóptimos o todos los estadios 4 inoperables, en el ICON 7 tienen un mayor beneficio, y es importante que la toxicidad es manejable. Como recordamos del estudio fase 3B, solamente 3% tuvieron que descontinuar el tratamiento por la toxicidad. Olaparib viene y sale a la luz con el estudio solo 1 como un medicamento que se puede utilizar en histologías serosas de alto grado con mutación BRCA1 o 2 y pendiente los resultados de sobrevida. Apenas está en estudio cuál va a ser la mejor secuencia para ellos. En la recurrencia lo que vamos a hacer es un paciente con platino sensible, el beneficio es una poliquimioterapia más menos bevacizumab o inhibidor de PARP en histologías serosas de alto grado, y en pacientes platino resistentes una monoterapia se puede combinar con bevacizumab, mejora sobrevida libre de progresión. Hoy en día hay una serie de combinaciones que estamos en espera de resultados.